Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar en esta tutoría con el tema número 3, ¿vale? Los medios de comunicación social. La semana pasada vimos los dos primeros temas que hablan sobre la comunicación oral y la comunicación escrita, y en este caso de lo que vamos a hablar es de los medios de comunicación, ¿vale? Ya hemos definido la comunicación en sus dos maneras en sus dos bloques más grandes, escrito y oral, y ahora vamos a ver pues cómo se propaga la información y cómo se transmite desde los medios de comunicación social hacia la masa, hacia el público. Bueno, pues vamos a empezar viendo este tema por el principio, por la introducción de la página 117 de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, también llamados mass media, son los instrumentos que mantienen informada a la sociedad contemporánea, ¿vale? Esto es la definición, digamos, estándar de lo que serían los medios de comunicación. También se llaman medios de comunicación de masas porque se dirigen precisamente eso, al conjunto de la población o a la masa, ¿vale? Las características de los medios, las principales, son pues que están en constante evolución, ¿vale? Que siempre hay cosas nuevas, avanza la tecnología y por tanto avanza también la forma de transmitir la información. Otra de las características es las funciones que cumplen, que son informar, formar, entretener, orientar, socializar, en fin, todas ellas que además, bueno, pues nos vienen aquí explicadas un poquito más adelante. Y por otro lado, otra de las características es el lenguaje periodístico que utilizan, que es claro, correcto y preciso, o normalmente debería ser así, pero bueno, ya sabemos que hay programas y publicaciones que rompen esa línea y el lenguaje pues se vuelve de otra manera, ¿no? Pero el lenguaje periodístico, por definición, es así: claro, correcto, concreto y preciso. Los medios de comunicación de masas los tenemos aquí a la derecha y serían la radio, la televisión, la prensa e Internet. Esos son los principales. El apartado de la publicidad, que también nos aparece en el índice de este tema, lo veremos en la siguiente tutoría. Hoy solamente vamos a ver y nos vamos a centrar en los medios de comunicación. Bueno, vemos el primero, que es la radio, dentro de la división de medios de comunicación. La radio nació y se desarrolló durante el siglo XIX, la inventó Marconi, y en España la emisora primera se utiliza y se inaugura en 1923. Se llama Radio Ibérica y un año después comenzará la emisión regular de Radio Barcelona. Bueno, esto es una breve presentación, aunque vosotros tenéis aquí toda la historia de la radio que os recomiendo leáis, simplemente porque es una página o un par de páginas y viene muy bien leerlo y hacer una idea de dónde viene la radio que conocemos hoy en día. Las funciones de la radio, que las tenemos en la página 119, son las que hemos comentado antes, ¿no? Informar a través de boletines de noticias. Se empieza con las noticias más relevantes, después las internacionales, nacionales, locales, es como de más a menos, ¿vale? Orientar es otra de las funciones, ya que se orienta la opinión por medio de entrevistas, de tertulias, de mesas redondas, etcétera. Se forma también porque hay programas culturales o de tipo cultural que lo que hacen es formar y son la parte más didáctica de la radio. Y por supuesto entretener. Son muy populares los programas musicales o los concursos radiofónicos que también se incluyen en la programación de prácticamente cualquier emisora. Bueno, el lenguaje radiofónico es, claro, imaginaos, si es un medio de comunicación que se vale del sonido simplemente como forma de comunicación, pues claro, el lenguaje radiofónico serán las palabras, la música, los efectos sonoros y el silencio. El silencio es muy importante porque también constituye un elemento del lenguaje radiofónico. Aquí tenemos desglosado todas las características, todas las funciones que cumplen la voz, la música, los efectos sonoros, el silencio, como os decía. Entonces lo leemos porque nos va a ayudar a hacernos una idea de cómo es el mensaje radiofónico. El mensaje radiofónico, bueno, pues se compone de palabras, el tipo verbal, las palabras orales, y la no verbal, que puede ser la música y los efectos especiales, ¿vale? Bueno, las características más importantes del lenguaje radiofónico o del mensaje que se emite a través de la radio serán pues que es un mensaje que se transmite de carácter irreversible. O sea, una vez emitido no se puede volver a escuchar, a menos que escuchemos el programa grabado en la emisora, pero no se puede volver a escuchar. Además es lineal, no se puede cambiar el orden de un mensaje, lo que se ha dicho y no se puede volver a repetir ese momento. Y además es muy fugaz esta comunicación porque no tiene permanencia. Al no ser un medio escrito, no permanece en el tiempo. Permanecerá si lo grabamos o si la emisora los graba y los publica después en su página de internet. Pero si no, pues se convierte en algo muy fugaz. La programación radiofónica, como tenemos aquí, pues estará formada por programas de tipo persuasivo,
que tendrán carácter propagandístico, de carácter también formativo, porque serán los culturales que hemos dicho, de entretenimiento, los concursos, los programas musicales, y luego los informativos, que son muy populares, y hay radios que se tematizan, o sea, se dedican y se centran exclusivamente o bien en programas informativos, por ejemplo, o hay radios musicales, ¿vale? Hay mucha diversidad, entonces ya casi que hablar de programación radiofónica podemos hablar casi mejor de radios temáticas o tematizadas, ¿vale? Que se dedican solamente a un tema. Bueno, los géneros radiofónicos serán periodísticos si hablamos de reportaje, crónica, crítica, etc. Y no periodísticos si hablamos de música o radioteatro. Bueno, esto ya es una forma muy antigua que ya no se hace o casi no se hace. Entonces hablamos solamente de música como género no periodístico. Bien, con ello vamos a pasar al siguiente medio de comunicación, uno de los más populares y que mejor conocemos, que es la televisión. Nos acompaña desde los años 20, cuando se produjeron las primeras emisiones, y hasta el año 36 nos incorpora a la programación. Las televisiones nacionales, bueno, esto fue en Inglaterra, pero en España las televisiones nacionales no se crean hasta 1950, o sea, estamos hablando de mediados del siglo. Y en España, concretamente, es en el 1952 cuando se funda Televisión Española. Ya sabéis que había solamente un canal y luego dos, y que en nuestro país la televisión fue monopolio del Estado y elemento de propaganda hasta 1988, ¿vale? Los 30 primeros años de vida de la televisión española fue pues, bajo el yugo de, como sabéis, el monopolio estatal. A partir del 70 aparecen los televisores a color, que eso fue una gran revolución. Y bueno, desde el 88 pues hay un poquito más de diversidad y que ha evolucionado la parrilla hasta nuestros días, ¿no? La programación. Las características que tiene la televisión, pues como decimos aquí, es que combina no solo el sonido que teníamos en la radio, sino también la imagen para comunicar, ¿vale? Además de utilizar dibujos, músicas, etcétera. Bueno, tenemos en nuestro tema, en la página 123, la historia de la televisión. Y también os recomiendo, como en la radio, que lo leáis y le echéis un vistazo, porque es una información interesante. Luego vamos a pasar a ver el lenguaje de televisión, que hemos dicho que está compuesto por imagen y sonido, pero, igual que ocurre en la radio, este mensaje puede crearse en el momento en que se emite, si la emisión es en directo, o si no, puede hacerse en diferido, es decir, grabando previamente y después emitiéndolo. Esto se puede hacer igualmente en la radio y en la televisión. La programación televisiva pues estará clasificada en programas informativos y de entretenimiento. Después ahí se abren muchos bloques, ¿no? Dentro de los informativos, telediarios, entrevistas, debates, y dentro de los de entretenimiento, concursos, series, películas, programas del corazón, etc. Ahora mismo hay géneros híbridos que se llaman, es decir, que comparten características de los informativos y de entretenimiento. Programas que mezclan ambos y bueno, proponen un contenido pues que a ratos es informativo y a ratos es de entretenimiento. Las funciones de la televisión, las mismas que las de la radio, y el mensaje televisivo, pues bueno, tiene algunas características que son unos rasgos que la hacen diferente. Por ejemplo, la utilización del código mixto que os hablaba, signos lingüísticos, signos sonoros, imágenes, etc. La importancia del espectáculo, eso sí es muy remarcable, es decir, incluso cuando hablamos de un programa informativo, tiene que tener tirón, tiene que tener audiencia, porque si no, la investigación de audiencias, el share y bueno, las mediciones que se hacen deciden qué programas continúan y cuáles no. Porque la televisión, al fin y al cabo, vive de la audiencia y por eso hay que impregnar de espectáculo a casi todo lo que se ve en televisión. A veces los espectadores nos quejamos de ese espectáculo en absolutamente todo, ¿no? O de ese morbo que se provoca para que uno vea el programa, pero es que claro, la televisión vive de eso. Es una televisión privada que nosotros no pagamos, salvo en el caso de Televisión Española, y por lo tanto vive de la publicidad. Y la publicidad no la pueden emitir si no hay publicistas que quieran salir en su medio. Y eso se consigue teniendo mucha audiencia, ¿vale? Por eso a veces hay que perdonar un poco el espectáculo o la tendencia que tenemos al espectáculo por eso, porque la audiencia es la que manda. Además, bueno, transmite una ideología. Está claro que cada televisión o cada grupo de comunicación tiene unas televisiones afines a su ideología y que, por lo tanto, lo que hacen es transmitir esa ideología política, ¿no? Casi siempre. Los diferentes programas televisivos están vinculados a través de la publicidad, ¿vale? Que es lo que hace de intermedio entre uno y otro. Se intenta llegar al mayor número de espectadores, como os decía, y el mensaje televisivo es más intuitivo, más emocional que racional. Es decir, es muy fácil cambiar de canal, por lo tanto, bueno, pues lo que no nos gusta o lo que no nos entra por el ojo, como se suele decir,
pues lo cambiamos rápidamente. Y además el mensaje televisivo es repetido, se repite continuamente para captar y mantener la atención del receptor. ¿Vale? Con esto habíamos terminado nuestro repaso a la televisión como medio que nace y que se va desarrollando en nuestra sociedad. Ahora de lo que vamos a hablar es de la era digital de la televisión. No viene en el temario, pero lo creo oportuno y considero que es interesante que sepamos un poco de qué va esto. La televisión digital, aunque todos conoceréis el concepto, significa que utiliza tecnología digital para la transmisión de la imagen y el sonido, que es además de alta calidad. La calidad es mucho mejor que la que teníamos con la televisión analógica. Además, hay un paso más en calidad, que es el Full HD, que llamamos ahora la alta definición, que algunos de los televisores ya disponen de él y que provoca todavía una mayor calidad. Pero bueno, nos quedamos en solamente televisión digital y tenemos que decir que permite ofrecer al usuario servicios que hasta ahora no teníamos posibilidad de acceder, como por ejemplo seleccionar el idioma en el que queremos ver el programa o información sobre la programación. Bueno, las ventajas frente a la analógica, que es decir, hasta lo que veíamos hasta hace nada, es que la digital permite transmitir más canales en el mismo espacio que se necesitaba para uno solo de los analógicos. O sea, antes en la banda que se emitía en un canal, ahora caben 4 o más, con lo cual por eso asistimos a que cada grupo de comunicación o cada cadena tiene ahora más canales, por eso hay muchos más canales donde solo había uno, con lo cual la oferta de programación se amplía y se crea, digamos, canales temáticos o especializados en un tema, como estamos ahora asistiendo. Además, la alta calidad en imagen y sonido, está claro que asistimos a ella, ¿no? O sea, antes veíamos una imagen y un sonido peor y ahora tenemos una mejor calidad en ambos. Además, hay curiosidades como la del formato panorámico. Y si os fijáis, en las televisiones digitales ya no hace falta que veamos las películas con las bandas negras arriba y abajo que teníamos, sino que ahora la televisión digital permite que la imagen, sobre todo en películas, que vaya en formato panorámico, se pueda ver sin esas bandas negras que veíamos antes. Además, los servicios adicionales que os hablaba, ahora podemos ver las películas en versión original, con subtítulos, disponemos de una guía de programación que nos dice los programas que vamos a ver a continuación y el que estamos viendo. Además, la visión multicámara en algunos deportes, en fin, ofrece muchísimas posibilidades y bueno, pues simplemente daros algunos datos para que sepáis y conozcáis cómo funciona. Vamos a pasar al siguiente punto, al siguiente medio de comunicación social, que es Internet, y es uno de los más importantes en nuestros días. Es el más joven, sin duda, porque es el que más tarde surgió y ha revolucionado la informática y la comunicación de una manera espectacular. Se trata de una herramienta de difusión de información de carácter mundial que además está muy cercana al usuario y que convierte al usuario, que hasta ahora había sido espectador y oyente, lo convierte también en productor de contenidos. Nosotros, a menudo los usuarios de Internet tenemos canales en los que publicamos contenido, ya sea a través de blog o a través de vídeos, etcétera, y por lo tanto nos convertimos en participantes del proceso de comunicación. Bueno, si hacemos un poco de historia, todo comenzó con la idea de que una red de ordenadores sería capaz de conectarlos y transmitir información entre ellos. Las primeras versiones de Internet aparecieron en los años 50, en 1950, y ya en los 90 se introdujo la World Wide Web, ¿vale? Las 3 W que conocemos hoy en día. Desde entonces ha evolucionado de tal manera que hoy por hoy se puede considerar una tecnología de vital importancia, no solo para la economía o para el comercio, sino para la cultura, la educación, las relaciones sociales, la publicidad, en fin. Estamos todos conectados, lo queramos o no, y más cuando ahora Internet se incorpora a nuestros smartphones o a nuestras tablets que podemos llevar y trasladar con nosotros, ¿no? O sea, que estamos permanentemente conectados. Bueno, pues eso, lo leemos también, toda esta información que yo os he resumido, y vemos un poquito cómo funciona. El último medio de comunicación que vamos a ver es la prensa y que además coincide con que es el más antiguo. Hemos dejado el más antiguo para el final. Es anterior incluso antes de la imprenta, o sea, digamos que no marca la creación de la imprenta la aparición de la prensa, sino que incluso antes de la imprenta ya se emitían circulares para informar a los ciudadanos de normas, eventos, etcétera, ¿vale? Fue en el siglo XVIII cuando apareció el primer diario y bueno, en España también en esa época aparecieron los primeros ejemplares de periódicos. Pero es en el siglo XX, con el desarrollo de Internet, cuando surge la prensa digital, ¿vale? Esto conecta un poquito con lo que hablábamos de Internet anteriormente y que le ha dado una nueva dimensión a la prensa.
Parecía que la prensa se iba a acabar con Internet porque los medios digitales superaban a los impresos, pero es cierto que ha caído un poquito la venta en prensa escrita, pero sigue manteniéndose, ¿eh? Es un medio que no se cree que pueda desaparecer en un plazo a corto o medio plazo, ¿vale? No está previsto que desaparezca. Al contrario, se ha reforzado mucho con las ediciones digitales, pero hay muchas personas que siguen o seguimos comprando el periódico, ¿vale? Bueno, las características de la información en prensa, una de las principales es que pasa por un proceso muy selectivo, se eligen las noticias que aparecerán en las diferentes páginas y en las diferentes secciones. A menudo coinciden las noticias en los medios o en los diferentes periódicos, pero a veces no, a veces hay noticias que saltan en un periódico y en los otros no vemos rastro de ellas. O sea que bueno, ahí vemos que cada medio elige de manera muy selectiva, como decimos, lo que aparecerá en su periódico, ¿vale? El lenguaje está compuesto por oraciones sencillas, claras, donde predomina la objetividad o la subjetividad según el tipo de prensa o el género del que estemos hablando. Hay 3 géneros por excelencia, los más importantes: la noticia, la crónica y el reportaje. La noticia pues será el más objetivo y la crónica y el reportaje ya estarán impregnados de la subjetividad del medio o de la ideología del medio. También son muy importantes el editorial, el artículo, la columna, la crítica, la entrevista, en fin, todos los que tenemos aquí reflejados, ¿vale? Todos estos géneros, periodísticos. Bueno, aquí en nuestro tema vemos que hay una breve historia del periódico, de la creación de la imprenta, en fin. Y luego pasamos a las funciones de la prensa, que serán pues, formar y orientar básicamente, y los géneros periodísticos. Este cuadro es importante que lo tengamos controlado, que sepamos un poco qué géneros son los de información. Ya veis, noticia, reportaje, entrevista y encuesta, cuáles son de opinión, editorial, artículo, columna y ensayo, y cuáles son mixtos o híbridos, es decir, que mezclan opinión con información, como por ejemplo la crónica, la crítica o la viñeta cómica. No tenemos que aprendernos cada género de memoria ni las características, pero sí que debemos conocer más o menos en qué bloque lo enfocaríamos, información, opinión o mixtos, y también un poquito qué serían, ¿vale? ¿Qué podrían ser? Bueno, también vemos el tema de los titulares de prensa en la página 139, lo leemos, porque está bien esta sección o este apartado, está bien que lo estudiarais a fondo. En el examen ya os digo que casi siempre aparece una noticia periodística. Suele ser una noticia o un artículo de prensa o cualquier noticia de este tipo, y os pedimos que diferenciéis entre el titular, la entradilla, en fin, las partes de la noticia, que además digáis el lenguaje que tiene, en fin, todo esto es importante, ya os digo, porque en el examen siempre aparece una noticia o bueno, un artículo, un editorial, etc. Pues nada, con esto hemos terminado. En la siguiente página, la 142, ya comenzaría con la publicidad y, bueno, lo que sí os pido es que lo vayáis leyendo para que cuando lo veamos la semana que viene ya lo tengáis controladísimo, ¿vale? De momento, con estudiar este apartado, que ha sido muy extenso, tenemos suficiente. Pues nada, hemos acabado hoy la tutoría, espero que os haya resultado interesante y que hayáis comprendido todo. Cualquier cosita me lo preguntáis. Un saludo.